Bueno, pues bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre Node, concretamente con Express, ¿vale? Vamos a crear lo que sería nuestra aplicación de backend. Vamos a crear una estructura que además iremos trabajando durante diferentes sesiones y lo intentaremos orientar también de manera hexagonal o basada en dominios, ¿vale? Hoy, obviamente, vamos a sentar las bases de lo que sería un proyecto de Node. Vamos a tener que instalar unas cuantas dependencias, vamos a ir construyendo alguna ruta, ¿vale? Sencilla, y lo vamos a crear todo en un repositorio de GitLab para poder ir avanzando y evolucionando nuestro proyecto según vayan ocurriendo las sesiones. Después de este vídeo, redactaré un poco lo que sería el ejercicio que tendréis que hacer de aquí a la sesión de mañana o a la sesión siguiente que se imparta, en la cual ya nos centraremos en lo que es la parte de la conexión con la base de datos, ¿vale? Que será con Mongo, ¿vale? Así que sí que os pondré algunos requisitos de cara a la siguiente sesión, pero hoy el único requisito que tenéis para poder seguir la sesión es conocer JavaScript, es decir, tener experiencia con JavaScript y concretamente con ECMAScript 6 en adelante, y además también sería muy recomendable que hubieseis trabajado algo con TypeScript para poder empezar ya a interactuar con TSC, con el tsconfig y poder empezar a utilizar este superconjunto de JavaScript llamado TypeScript, que al final a día de hoy es esencial para el desarrollo web y que cada vez está más en boga de todos y se utiliza cada vez más en prácticamente todos los proyectos. Aún así, vamos a empezar desde una base de JavaScript básica, ¿vale? Digamos, vamos a hacer la estructura básica y luego lo vamos a replantear utilizando TypeScript. Eh, para, para empezar, lo que vamos a hacer es trabajar con Node, ¿de acuerdo? Así que vamos a primero a revisitar cuáles son las versiones que tenemos instaladas dentro de nuestro equipo y así de esa manera nos aseguraremos de que todos más o menos estamos en la misma línea, ¿vale? Que tenemos las mismas versiones de Node, las mismas versiones de NPM y en caso de que tú que estés viendo este vídeo ahora mismo no tengas la misma versión, pues simplemente asegúrate de descargar la versión LTS de Node y así tener la última versión, ¿vale? Así que vamos a empezar con eso. Vamos a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Vamos allá. Y vamos a empezar. Bueno, para empezar vamos a abrir una terminal, ¿de acuerdo? Yo estoy con Mac, por lo tanto, bueno, en principio los comandos y demás no va a haber ninguna diferencia. Pero simplemente destacar que tengo instalada la herramienta Fig, ¿vale? Que me autocompleta la terminal para hacer determinados comandos. Así que, bueno, en caso de que cuando estés haciendo los comandos no te salgan esas opciones, simplemente recuerda que yo estoy utilizando esta herramienta y seguramente haya versiones también para Windows, para PowerShell, etcétera, similares en caso de que quieras replicarla, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ver la versión que tenemos de Node con Node ---- version, ¿vale? Actualmente la 16.14.0 sería la versión LTS, aunque posiblemente haya una versión, una latest, que ya está en la 17 algo, ¿vale? En la web oficial de Node podremos ver. Recomendable intentar tener la LTS, independientemente de cuando repliques este vídeo, asegúrate de tener la última versión, la LTS, la última estable y recomendada para todos los equipos. En cuanto a NPM, ¿vale? Lo que vamos a utilizar ahora mismo, yo por lo menos, es la 855, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a estar trabajando. Obviamente, esto, digamos que de alguna manera es relativo a la grabación de este vídeo. Posiblemente cuando repliques este vídeo pues ya haya nuevas versiones y en principio no debería haber ningún tipo de problema con los comandos ni ningún tipo de problemática a la hora luego de ejecutar determinados scripts de Node. En caso de que lo hubiera, nada, simplemente a través del foro o a través de cualquier cosa puedes preguntar y estaré encantado de resolverlo, ¿vale? Vamos a crear nuestro proyecto en GitLab, ¿vale? Yo voy a utilizar GitLab como repositorio remoto, aunque si quieres utilizar GitHub o quieres utilizar otra solución como podría ser perfectamente Bitbucket Pipeline o Bitbucket, vamos a utilizar después CI/CD en este proyecto, vamos a intentar automatizar determinadas cosas, por lo tanto vamos a utilizar GitLab CI/CD o GitHub Actions o Bitbucket Pipelines, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto. Vamos a empezar desde cero, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Vamos a crear un proyecto en blanco, aunque bueno, ya existen algunas templates, que a lo mejor hay alguna por aquí que podría basarnos, pero yo prefiero que lo montemos todo desde cero y lo podamos ir siguiendo con estructura, además que luego vayamos creando y personalizando para el proyecto. Así que vamos a darle a Create Blank Project. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Node, vamos a llamarle Node Code, Code
verifier, por ejemplo. Al final, la idea de este proyecto va a ser crear un verificador de código o alguna cosa así similar para poder, digamos, tener una parte front de React que se comunique con esta parte back y nos sirva para hacer pequeñas catas, de ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, nada, vamos a poner una pequeña descripción, vamos a poner aquí backend, ¿vale? Vamos a llamarle code verifier backend, por ejemplo, y vamos a ponerle una descripción. Node Express Project, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ponerle así y ya luego le redactaremos aquí los scripts y demás y lo que dejaremos un poco documentado. Esto será obviamente nuestro README de nuestro proyecto, que será un poco ese resumen del proyecto para quien quiera luego replicarlo, poder utilizarlo. Lo voy a hacer público. En cuanto al proyecto, aquí tenemos unas cuantas opciones en GitLab que nos ofrece, bueno, pues digamos GitLab Pages, digamos un poco lo que es la documentación. Ahora mismo lo voy a dejar vacío. ¿Vale? Y por otra parte tendremos el Initial Repository with a README, que será con esta descripción, y luego tenemos esta opción que es Enable Static Application Security Testing, que lo que nos va a hacer es hacer algunas pruebas habilitadas o test habilitados a lo que serían las vulnerabilidades principales de seguridad que tenga Node o que sean detectadas, ¿vale? Eso ya obviamente en las sesiones haremos nosotros y configuraremos nuestro proyecto para detectar o asegurarnos la robustez frente a este tipo de problemáticas, pero bueno, digamos que se ha habilitado esta opción hace relativamente poco dentro de GitLab, que ya nos ofrece lo que sería un GitLab YAML. El GitLab YAML es lo mismo que nuestro GitHub Action YAML o, por ejemplo, también el Bitbucket Pipelines, ¿vale? Que son maneras de hacer tareas que se van a ir ejecutando una tras de otra para hacer todo tipo de pruebas. Por ejemplo, pueden ser pruebas unitarias, despliegues, pruebas funcionales. Podemos hacer todo tipo de tareas cuando se suba al repositorio, ¿no? Y automatizar esas ejecuciones. Entonces, se nos creará un archivo de GitLab YAML ya previamente preconfigurado por GitLab para hacer estas pequeñas pruebas. Así que ya que está, lo vamos a crear. Le vamos a dar aquí a Create. Ahora tenemos que darle aquí a un proyecto. Vamos a poner aquí mi ruta personalizada. Vamos a darle a crear. Y una vez ya lo tengamos creado, ¿de acuerdo? Lo que se nos habrá creado es este GitLab CI YAML, como os comentaba, que ya está configurado con una stage llamado test, que lo que hace es plantear un YAML que ya viene predefinido, que se llama SAST GitLab YAML, que está creado por GitLab. Este archivo YAML, ¿vale? YAML, básicamente lo que redacta son los stages, las jobs, las tareas que se van a ejecutar de manera automatizada cada vez que subamos algo a nuestro repositorio. Este será un archivo que iremos personalizando según vaya evolucionando el proyecto. Así que vamos a ir al Code Verifier, ¿vale? A la raíz del proyecto. Tendremos esta sección de CI CD con los pipelines y jobs, que son los que luego se generan con el CI YAML, que ya veréis cómo se ejecuta cuando hagamos un push. Y luego también settings con las que luego podremos ir trabajando. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo simplemente es clonar, ¿vale? Vamos a clonar a través del HTTPS el proyecto y lo vamos a clonar a nuestro proyecto local, ¿vale? Vamos a generar un repositorio local comunicándose con este. Así que vamos a hacer un CD desktop, vamos a entrar en Open Bootcamp, vamos a entrar en un full stack, por ejemplo, ¿vale? Y aquí dentro vamos a hacer un git clone y vamos a clonarnos nuestro Code Verifier Backend. Ahora mismo, si listamos, tenemos nuestro Code Verifier Backend, podemos entrar. Y dentro de este tenemos nuestro README y también tenemos el archivo oculto del GitLab YAML. Vamos a abrir con Visual Studio Code. Vamos a utilizar nuestro entorno de desarrollo integrado Visual Studio Code como herramienta esencial para trabajar. Así que vamos a abrirlo. Y aquí dentro, como veis, tenemos tanto el README con la descripción que hemos hecho, bueno, y una descripción más genérica que se genera automáticamente. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra descripción y luego el resto de pasos. Y luego tenemos aquí nuestro GitLab CI, ¿vale? Que esto será lo que cada vez que nosotros hagamos un push se va a ejecutar. Bien, entonces lo que tenemos que hacer dentro de este proyecto es crear un proyecto Node, ¿vale? Dentro de este workspace con el que estamos trabajando, nosotros tenemos que trabajar con Node y para ello utilizar o crear un package JSON. ¿Qué mejor manera de crear un package JSON que a través de NPM? Entonces, dentro de la propia terminal,
puede ser tanto dentro de Visual Studio Code como también desde tu PowerShell, tu CMD, o en este caso la terminal de Mac, ¿de acuerdo? Ejecutaremos el siguiente comando. Vamos a hacer un npm y aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Tenemos el install para instalar dependencias, el uninstall para desinstalarlas, test o start, que son scripts por defecto generalmente que tiene Node, ¿de acuerdo? Y tenemos uno concretamente que se llama init. Bien, a init se le pueden añadir -yes o -y o guión medio, digamos, que lo que hace es automáticamente contestar a todas las dudas, a todas las preguntas que te va haciendo el CLI, el Command Line Interface, a través de la terminal. Como es la primera vez que creamos un proyecto Node totalmente desde cero, lo que vamos a hacer es darle a npm init sin ponerle el -y. El -y lo que hace es resumirlo todo y generarte la plantilla y luego ya te permite a ti personalizarla. Entonces lo vamos a ir contestando uno a uno. Lo primero que tenemos que contestar, ¿vale? Cuando le damos al enter a través de npm init, es lo siguiente. Nos dice el nombre del paquete. Por defecto, cogerá el nombre de nuestra carpeta donde se está creando nuestro package.json, ¿vale? Esto lo que nos va a generar es el archivo JSON con todas las dependencias del proyecto, la descripción del proyecto, e incluso si luego la publicáramos, esta información sería muy útil para poder explicar conceptualmente para qué es el proyecto, qué versiones existen, qué licencia tiene, quién es el autor, etcétera. Entonces, vamos a poner aquí, en principio lo vamos a dejar en blanco, aunque podríamos ponerle cualquier nombre, ¿vale? Lo vamos a dejar en blanco y le vamos a dar al enter. Lo que aparece entre paréntesis es el valor por defecto, ¿vale? Así que le vamos a dar al enter. La versión en este caso va a ser la 1.0.0, pues en principio sí, porque estamos en la versión número 1, así que también le damos al enter. Una pequeña descripción, pues vamos a poner aquí backend Node más Express, ¿vale? Más TypeScript y más Swagger, ¿vale? Que ya comentaremos qué es. Pues esta va a ser un poco la explicación que vamos a tener del proyecto. Esto simplemente es a modo informativo de lo que es el proyecto, ¿vale? No tiene ningún tipo de implicación luego más allá de lo que es el informe del proyecto. Entonces vamos a ponerle esto, o sea, nosotros vamos a crear un proyecto de tipo Node, le vamos a añadir la librería Express, el framework Express, para crear proyectos de microservicios. En este caso, con estructura hexagonal intentaremos hacerlo de manera más organizada y con mejor estructuración posible. Le vamos a meter TypeScript, así que por ejemplo le pongo TS y además le pongo Swagger porque va a ser la herramienta que vamos a utilizar para documentar nuestra API RESTful y que así pueda ser pública y poder, por lo tanto, permitir que haya consultas desde cualquier cliente previamente habiendo analizado qué tipo de peticiones vamos a tener que hacer a nuestra aplicación de back y qué rutas existen y qué tipo de datos nos van a devolver. Así que le vamos a llamar así. El entry point, en principio, pues vamos a decir que es el index.js, digamos que esto sería por defecto, esto lo podemos dejar tal cual. El test command, lo que podemos hacer es especificar cuál es el comando de test. Nosotros en este proyecto le vamos a meter Jest como librería de testing, ¿vale? Como framework de testing, porque es el mismo que vamos a utilizar también en React y de manera intentar tener una homogeneización entre ambos proyectos, tanto en la parte de back como en la parte de front, pues intentaremos utilizar Jest. Entonces nosotros podemos poner aquí Jest directamente o lo dejamos en blanco de momento, que es lo que vamos a hacer hasta que incorporemos las dependencias al proyecto y luego lo rellenamos. Al dejarlo en blanco simplemente nos saldrá un mensaje por consola de pues este comando no está o este script no está implementado. ¿De acuerdo? Ahora cuando se genere el package.json lo vamos a ver. El repositorio, bueno, pues en este caso va a ser nuestro repositorio donde tenemos nuestro .git, ¿de acuerdo? Nuestro repositorio, en este caso, remoto, por eso tenemos la ruta absoluta tanto a GitHub como GitLab o Bitbucket, el que estéis utilizando, en caso que lo hayáis clonado de otro tipo de solución. Y aquí luego vienen las keywords. En este caso, pues son palabras reservadas o que nos van a permitir luego hacer búsquedas. Esto sirve generalmente como información para dentro del repositorio de NPM, en npmjs.com, si no recuerdo mal la ruta. Ahí dentro podemos encontrar todo tipo de librerías públicas que se suben, ¿no? O incluso privadas. Entonces estas keywords te van a permitir luego buscar los proyectos, librerías o demás de soluciones que vayas creando. Así que le vamos a poner Node, Express, TypeScript, vamos a poner Swagger y también le vamos a poner Mongoose. ¿Qué es Mongoose? Bueno, el Mongoose va a ser el ORM que vamos a utilizar para conectarnos con la base de datos de Mongo, ¿vale? Y con la que vamos a utilizar y crear nuestros esquemas y nuestras estructuras de datos, ¿vale? Lo que serían nuestros modelos de datos y vamos a hacer consultas a través de su API, ¿vale? Así que vamos a poner esto. El autor, pues en este caso voy a poner aquí @masajo, que es el autor que tengo yo definido tanto dentro de, es mi nombre de usuario, dentro de GitLab como también en NPM, así que voy a utilizar ese mismo, podéis poner el que queráis, luego esto
ya digo que lo podéis cambiar en cualquier momento. La licencia podemos poner tipo MIT o poner la ISC, de momento vamos a dejar la ISC por defecto. Y entonces vamos a tener una previsualización, ¿de acuerdo?, de lo que es nuestra solución del package JSON, ¿vale? Esto es lo que nos va a generar un JSON con nombre, versión, descripción, main, scripts, repository, keywords, author, license, los bugs, que esto no nos lo ha preguntado, pero automáticamente nos lo rellena, que es la misma ruta de nuestro repositorio remoto, pero a la raíz de issues. Esto quiere decir que está apuntando dentro de nuestro proyecto a la carpetita de issues, donde podemos listar todo lo que son los errores o problemas que se hayan detectado, y cualquier participante de este repositorio podrá tener ahí información sobre, oye, problemas que hay actualmente con esta solución, que se están trabajando, etcétera. Y luego, por otra parte, tenemos el homepage, que sería la raíz principal, concretamente al README. Es decir, esto nos va a redirigir directamente a este README de aquí para que podamos visitar lo que sería el proyecto. Como decía, dentro de issues lo que vais a tener básicamente es una lista. Ahora mismo no existen, nosotros podemos detectar alguno, importarlos o crearlos, ¿vale? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es decirle, nos dice is this okay, es decir, está correcto, obviamente por defecto es yes, pues le vamos a decir que sí, y entonces lo que nos va a generar ahora mismo va a ser un package JSON. Además, de paso, él ha detectado que actualmente hay una versión disponible de NPM, este tipo de mensajes os saldrán de forma recurrente cuando haya nuevas versiones y podemos actualizarlo sin ningún tipo de problema. Actualmente estaba yo con la 5.5, como hemos visto al inicio de la grabación de este vídeo, pero actualmente parece ser que está disponible la 8.6.0. Podemos también subirlo. El comando para hacerlo sería npm install -g npm 8.6.0. Es importante destacar que existe la opción el flag "-g". Esto va a tener muchas repercusiones, puesto que todas las dependencias o librerías que instalemos, si las instalamos con "-g" o "-" global, se instalarán a nivel de sistema. Ahora, todas las instalaciones que vamos a hacer de este proyecto van a ser locales y solo exclusivamente de este proyecto. Por lo tanto, intentaremos evitar instalaciones globales siempre, puesto que eso podría repercutir en que luego los scripts o comandos que haya dentro del proyecto no se puedan ejecutar en cualquier equipo. Es decir, ahora las dependencias que vamos a instalar las vamos a instalar sin el "-g". Utilizaremos "-save" para instalar dependencias de producción y "-save-dev" o "-d" con mayúscula para dependencias de desarrollo, es decir, herramientas que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar. Entonces, este comando ahora mismo no lo voy a ejecutar, pero en caso de que estéis ejecutando vosotros la solución y queréis tener la última versión, pues simplemente lo hacéis, ¿vale? Bien, entonces vamos a analizar lo que se nos ha generado ahora mismo, que es nuestro package JSON. Como decía, teníamos el nombre, la versión, la descripción, el main y luego tenemos una sección de scripts. Aquí ahora mismo, como no hemos rellenado el script de test, lo que nos sale es un echo, es decir, imprimir por consola, error, no hay test especificado. Y luego lo que hace es un exit 1. Esto quiere decir que cierra la ejecución. Esto quiere decir, estos scripts, que los vamos a tener que ir completando, es que cada uno de estos, podemos ponerle el nombre que queramos, son comandos que se van a ejecutar o van a ejecutar aquello que esté específicamente entrecomillado como valor de este JSON, ¿vale? De este JSON. Entonces la clave es el script, el nombre del script que vamos a ejecutar tanto localmente nosotros manualmente, como también podremos ejecutar automatizada dentro de un proceso CI/CD. Entonces cuando hacemos un echo, lo que estamos haciendo es imprimir por consola algo y luego a continuación lo que se hace es ejecutar otro comando. Por eso tenemos el ampersand o el and, que es ejecutas ese y una vez haya terminado ejecutas el siguiente, que es un exit 1, que es terminar con la ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podría yo ejecutar este script en cualquier momento? Pues simplemente dentro del proyecto, muy importante, npm, y aquí lo que vamos a hacer es un run, y entonces aquí Fig me lo va autocompletando. Lo que haremos después del run es poner el nombre del script, ¿vale? El nombre podría ser el que nosotros queramos, por ejemplo, prueba, ¿vale? Si le queremos guardar como prueba, automáticamente podré poner aquí prueba y ese será el nombre del script, ¿de acuerdo? Obviamente intentaremos poner scripts con nombres en inglés en general, ¿vale? Intentaremos desarrollar siempre en inglés, ¿de acuerdo? Así que le vamos a llamar test y le damos al OK. Entonces, al ejecutarlo, lo que se hace es un echo, ¿vale? Es el comando que se ejecuta, se puede ver aquí con la flechita, que es el comando que va a ejecutar, y aquí lo ha ejecutado, y a continuación se ha ejecutado el exit 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo lo que podríamos hacer es cambiar esto o generar nuestros propios scripts. Por ejemplo, podemos hacer un script que se llame start, por ejemplo, y que ejecute cualquier comando, el que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos añadir
tantos scripts como queramos y tan complejos como deseemos. Además, también en estos scripts muchas veces se utilizarán variables del propio repositorio, por ejemplo, si queremos automatizar, que ya explicaremos dentro de un proceso CI/CD. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es crear lo que sería nuestras primeras dependencias dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Así que vamos a instalar las dependencias de cualquier proyecto que requiera, en este caso, Express, ¿vale? Es decir, vamos a crear una aplicación de backend que lo que va a hacer es conectarse, ¿vale? En la siguiente sesión con Mongo y va a generar una serie de rutas de entrada a las que podemos hacer consultas y podemos recibir esa información de la base de datos, pudiendo también modificarla, crear elementos, actualizarla, borrarla, etcétera, y poder, por lo tanto, abrir una API RESTful basada en microservicios orientada a que cualquier tipo de aplicación de front, ya sea un dispositivo móvil, con una aplicación de Android, de iOS, una aplicación web montada con React o con Angular, con lo que sea, pueda consumirlo siempre y cuando esté configurado correctamente el core y además tenga un acceso a las rutas que nosotros controlaremos dentro del proyecto. Y estas nos devolverán aplicaciones o respuestas en modo JSON y podremos, por lo tanto, hacer consultas a la base de datos. Bien, y pintarlas en la pantalla para que el usuario final pueda interactuar con ello. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo será instalar, vamos a hacer un npm install, un par de dependencias importantes. La primera, bueno, una i quiere decir instalar, ¿vale? Es lo mismo que poner install, yo pongo i, ¿vale? El alias, y entonces tenemos -d o -save, -dev, que sería para hacer instalaciones orientadas al desarrollo. Suelen ser herramientas, sobre todo, por ejemplo, de transpilación de código de TypeScript a JavaScript, de herramientas de testing, etcétera. Todo eso va a ir ahí. Las instalaciones que vamos a hacer ahora mismo son globales y son locales, pero son digamos, esenciales para la solución de producción, para la build de producción. Por lo tanto, le vamos a poner el "-save" o simplemente no le ponemos nada, puesto que actualmente no hace falta, ¿vale? Antiguamente en NPM había que especificar que queríamos "-save" para que se nos declarara un elemento más dentro del package JSON con las dependencies, ¿vale? Entonces vamos a instalar Express, que es esencial, y además también vamos a instalar .env, ¿vale? ¿Para qué se utiliza Express? Bueno, esto es lo que nos va a permitir es crear una aplicación de, digamos, de backend, ¿vale? Con Node hay más soluciones, Express es, digamos, la esencial, luego hay otros frameworks por encima que utilizan Express por debajo, y luego tenemos .env. .env se utilizará principalmente para tener a nivel de proyecto un archivo de entorno, ¿vale? Un .env al que poder hacer consultas y recibir determinada información privada que además no se subirá a nuestro GitLab, ¿vale? Es decir, a nuestro repositorio remoto no se subirá ese .env y por lo tanto de alguna manera quedará un poco más protegido. Bien, vamos por lo tanto a hacer npm install express.env. Vamos a ejecutarlo y vamos a instalar las dependencias dentro del proyecto. Bien, ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es, por lo tanto, un node modules con todas las dependencias y concretamente una de ellas es Express y aquí la tenemos, ¿vale? Importante, dentro del node modules nosotros no deberíamos modificar ninguno de estos archivos, puesto que estaríamos solo modificándolos localmente y luego en otro entorno podrían no ejecutar. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuáles son las versiones de cada una de las librerías que estamos instalando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahora mismo .env, la versión 16.00 o la que digamos subiría en caso de que tener una versión estable y lo mismo la Express, ¿vale? Tenemos la 16.00 para .env y la 4.17.3 para Express, pero ya digo, en el momento de hacer este vídeo, replicarlo, puede que las versiones hayan cambiado un poco. Entonces, ¿cuáles son los plugins que yo voy a utilizar dentro de Visual Studio Code y que deberíamos más o menos tener todos para replicar un poco este mismo proyecto y tener un poco la misma experiencia? Vamos a ir a extensiones, ¿vale? Vamos a ir a la quinta opción, extensiones, y aquí dentro vamos a buscar, ¿vale? ¿Cuáles son las que vamos a utilizar principalmente? Bueno, las podéis buscar en el nombre, podéis buscar, por ejemplo, aquí Version Lens, ¿de acuerdo? Esta lo voy a utilizar yo actualmente, la tengo instalada, ¿vale? Pero lo más sencillo es venir a extensiones,
venir a la sección de instaladas o si no buscarlas, ¿de acuerdo? También podemos filtrarlas y hacer búsquedas un poquito más avanzadas, por ejemplo las más populares, etcétera, puesto que de vez en cuando van saliendo determinadas plugins de Visual Studio Code que son bastante interesantes. ¿Cuáles vamos a utilizar ahora mismo? Bueno, para empezar vamos a utilizar Babel JavaScript, lo vamos a tener que instalar, ¿de acuerdo? Queremos instalarlo, ya hablaremos para qué, pero principalmente lo vamos a utilizar para nuestros proyectos de ECMAScript, ¿vale? Para poder trabajar dentro de proyectos de JavaScript con ECMAScript 6 en adelante y que de alguna manera coloree correctamente las palabras, las aperturas, cierres, etcétera, basadas en las particularidades de ese estándar. Además, también vamos a instalar Better Comments, que nos va a permitir documentar nuestro código mucho mejor basado en Documentation JS y que nos va a permitir después generar también bastante información de cara a nuestro Swagger. Además también de ponernos colores para determinados mensajes. Por ejemplo, podemos poner amarillo chillón, rojo cuando algo quede deprecated, por ejemplo con una admiración, una interrogación a modo informativo, o en naranja los to-dos o fix-mes que vayamos haciendo dentro del proyecto, además de documentar todo con Document.js que lo tendremos que hacer para dejar documentada correctamente nuestra aplicación. Después tenemos el editor config para VS Code. Este ahora mismo no lo vamos a utilizar hoy, pero sí que lo haremos más adelante. Y es crear un archivo de configuración para Visual Studio Code para que el proyecto, digamos, estandarice lo que los espacios, los saltos de línea, etcétera, dentro del proyecto y por lo tanto todos tengamos un poco automatizada la manera de trabajar y así también cuando le pasemos el slint a nuestro proyecto pueda pasar las reglas que hayamos puesto y las estandarizaciones. También tengo aquí algunos de React que ahora mismo para estas sesiones no son importantes, pero bueno, si queréis instalándolos puede estar bien, las de ES7. Después tenemos también el GitLab Workflow, que es muy interesante, sobre todo si estamos trabajando con GitLab y por lo tanto interesante tenerlo también instalado. Por otra parte, personalmente me gusta bastante cómo funciona Material Icon Theme, que es una solución que nos va a dar, si nos fijamos, muchísimos iconos para todo lo que son los nombres de las carpetas y archivos, ¿vale? Tenemos para todo tipo de archivos, para JavaScript, para TypeScript, para rutas, para absolutamente todo y además también carpetas, de manera que luego visualmente nos quedará de esta manera. Por ejemplo, GitLab tiene su propio icono de GitLab, todo lo que es el JSON de nuestro proyecto de Node tiene su carpeta de su icono de Node.js, lo mismo con los Node Modules y el resto de carpetas. Esto nos ayudará luego a mantener el proyecto de una manera mucho más eficiente. Además, también vamos a instalar NPM, digamos el soporte para NPM para que rápidamente nos encuentre todas las dependencias de NPM dentro del proyecto. Vamos a instalar también interesantes el Test Explorer UI, ¿vale? Para que nos habilite esta opción de aquí, esta probeta que tengo como sexta opción dentro del menú lateral izquierdo y que nos permitirá analizar todos los tests unitarios y de integración de nuestro proyecto que utilicemos con Jest y poder ejecutarlos manualmente desde aquí. Además, también vamos a crear un bloque nuevo, una séptima opción, que es este arbolito, que sirve para listar todas las tareas pendientes, todos los to-dos que haremos y plantearemos como ejercicios entre sesiones. ¿De acuerdo? Entonces, este to-do highlight nos va a permitir visualizar los to-dos de un color, ¿vale? Un color un poquito más verde, bueno, naranja y rosado. Y además, también vamos a coger este to-do tree, que nos va a permitir visualizar todos los to-dos de un proyecto, ¿vale? Entonces, aquí dentro si nos encontramos algún to-do, ¿vale? Y además el README vamos a poder encontrarlos. También muy importante, como digo, el version length. Estábamos hablando hace un momento de la importancia de lo que es el control de las versiones de nuestras dependencias y por lo tanto, si habilitamos esta opción, automáticamente dentro de nuestro package JSON, arriba se nos generará esta V blanca que lo podemos activar. Le pinchamos y esto lo que hará será hacer visitará la web oficial, el repositorio de NPM y nos dirá si tenemos la última versión o no la tenemos. En este caso, en efecto, de .env tenemos la latest y de Express tenemos la latest. Pero si hubiésemos puesto otra dependencia, por ejemplo, si hubiésemos puesto la 1.2 o la que sea, o estamos manteniendo un proyecto de versiones anteriores, siempre es importante poder detectar y visualizar si existe una versión más actual o no. Y esto nos saldrá aquí disponible. ¿De acuerdo? Esto lo podemos deshabilitar en cualquier momento o habilitarlo. Bien, dicho esto, también vamos a añadir, en este caso, Slint
ahora mismo lo tengo deshabilitado, pero podemos habilitarlo para que él nos fuerce a luego una serie de reglas de programación. ¿Por qué? Porque tanto en TypeScript como en JavaScript el tipado al final es inferido. A pesar de que en TypeScript nosotros podemos ponerle un tipado fuerte y que será lo que intentaremos hacer, sí que es verdad que podemos utilizar tipado tipo any o simplemente no especificar el tipo, y entonces nosotros podemos aplicar reglas de ESLint a nuestro proyecto para asegurarnos de que, por ejemplo, no haya importaciones que luego nos utilicen, que haya código muerto, que no haya variables que luego a lo mejor nos están declaradas pero no se están utilizando, que a lo mejor utilizamos una sintaxis no adecuada, que no dejamos saltos de línea, no ponemos comas o puntos y comas al final de cada línea, y todo esto será el linting que vamos a hacer dentro del proyecto. Lo podemos hacer tanto para el proyecto de Node como para el proyecto de React. Así que bueno, yo lo tengo habilitado, pero lo tengo deshabilitado ahora mismo para que no me esté chillando constantemente, pero ya lo habilitaremos. Dicho esto, también existen otras extensiones. Por ejemplo, si ponemos aquí Express, posiblemente nos salga alguna, digamos, específicamente de Express. Por ejemplo, aquí tenemos los code snippets de Express. Es importante que cuando buscamos plugins dentro de Visual Studio Code nos fijemos en el número de estrellas que tiene, ¿de acuerdo? Aquí solo tiene una valoración de 5 estrellas, que será el propio autor casi seguro, y luego tendremos 33.000 descargas, ¿vale? Por lo tanto, bueno, parece ser que sí que se está descargando. Podemos ir en cualquier momento al Marketplace y analizarlo, pero yo recomendaría no instalar muchísimas dependencias y solo instalar aquellas que necesiten, porque cada vez que instaléis más dependencias, el Visual Studio Code puede ir un poquito más lento, ¿vale? Cuanto más plugins haya dentro de la solución del entorno, y puede ir un poco más despacio. Entonces podemos habilitarlas o deshabilitarlas. Podemos tener instaladas y para determinados proyectos las deshabilitamos o las habilitamos cuando las necesitemos. Bueno, pues básicamente está ahora mismo, la documentación está en portugués, pero bueno, automatiza determinadas creaciones, ¿vale? No lo vamos a utilizar ahora mismo, pero posiblemente más adelante sí, sobre todo para el tema de los controladores y demás, porque automatiza bastante. Luego también tenemos el Host Current Workspace with Express Web Server, que servirá para ejecutarlo a través de la propia terminal rápidamente, pero esto no lo vamos a habilitar ahora mismo, ¿vale? A pesar de que tiene, bueno, 6 valoraciones y 85.000 descargas. Yo no recomiendo ahora mismo utilizar ningún tipo de plugin específico para Express, ¿vale? No nos va a hacer falta. A lo mejor alguno de estos lo instalamos en algún momento, pero en principio no nos va a hacer tanta falta. También tenemos algunos otros, como por ejemplo Express Skeleton, que te crea todo lo que sería la estructura de un proyecto de base, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a montar todo desde cero y correctamente desde la base, y vamos a ir haciendo modificaciones. Por lo tanto, ya digo, seguramente encontréis muchísimos plugins que pueden ser interesantes, pero no hace falta que los instaléis todos. Bien, cuando ya tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación, tenemos las dependencias, es crear nuestro primer archivo. Así que en la raíz del proyecto vamos a hacer un index.js. Pensemos ahora mismo que vamos a estar utilizando JavaScript puro y duro, aunque luego lo pasaremos a TypeScript. Vamos a hacer aquí un const express, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es solicitarlo. Recordemos que en Vanilla JavaScript o en CommonJS no tenemos los import-exports, puesto que eso es una importación digamos, una manera que viene establecida por ECMAScript más adelante. Así que vamos a utilizar require, ¿vale? De momento para lo que sería este primer paso. Aquí lo que nos va a solicitar o lo que nos va a ofrecer nuestro plugin de NPM son las diferentes opciones que existen. En este caso, vamos a utilizar Express. Una vez tenemos Express, nos vamos a instalar también, o vamos a, digamos, a añadir a este archivo, a este script inicial para crear nuestro servidor, .env, ¿vale? Y .env va a ser el que nos va a permitir buscar sobre los diferentes archivos .env que existan dentro del proyecto, así que lo tendremos que crear ahora. Así que le vamos a hacer un require, en este caso de .env. Con esto prácticamente tenemos lo esencial ya listo para poder ir creando nuestra aplicación de backend, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a documentar un poquito aquí, ¿vale? Vamos a hacer una configuration de archivo de .env, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. .env.config
y lo vamos a dejar ahí listo. Bien, esto sería el primer paso para poder hacer uso del archivo .env. Lo vamos a crear con un punto delante, es un archivo oculto que no se tendrá que incluir, como decía, en nuestro repositorio de GitLab. Así que luego tendremos que crear nuestro gitignore. En este archivo .env podemos crear todo tipo de variables que son de entorno, desde URLs, valores, a lo mejor algún valor cifrado, si puede ser, pero bueno, valores generalmente de entorno que pueden variar entre entornos, pudiendo permitir, por lo tanto, hacer un punto .env para producción, un punto .env para desarrollo. Podemos tener varios archivos .env dentro del proyecto y es la manera o la mejor manera para alojar valores que pueden variar dependiendo del entorno en el que se esté ejecutando. Así que ahora mismo utilizaremos también el .env. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear nuestra primera aplicación, ¿vale? Entonces, vamos a crear la aplicación a través del siguiente comando. Es muy sencillo, la siguiente línea de código. Vamos a hacer un const app, ¿vale? O lo podemos llamar server, que lo que hace es guardar una ejecución de Express. Cuando nosotros ejecutamos Express, esto nos va a devolver una instancia de Express. Cuando utilicemos TypeScript le podremos dar el tipo de Express, ¿vale? O sea que app va a ser una aplicación de tipo Express, a la que luego se le van a añadir, por ejemplo, el tipo el tipo de mensajes que va a recibir, si van a ser JSON, el tipo de respuestas, si vamos a habilitar el CORS, si le vamos a poner algún tipo de autenticación, todo esto se añadirá a través de app, también en la gestión de rutas, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora también, muy importante, se va a definir el puerto. Entonces, dentro del env, lo que vamos a hacer va a ser crear una variable llamada port que le vamos a poner, por ejemplo, la 8000. ¿De acuerdo? Esto hará que nuestra aplicación se despliegue en el puerto 8000. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un const port y vamos a decirle aquí que cojamos, en este caso, de process.env para acceder a nuestro archivo .env, ¿vale? En Node siempre es a través de process.env y aquí dentro accedemos a port. Esta variable tiene que estar, por lo tanto, disponible en nuestro .env. ¿Qué ocurriría si no está disponible? Pues que no la encontraría, así que se la vamos a poner nosotros manualmente para que, en caso de que no la encuentre, pues nos ponga el 8000, ¿vale? Así que le ponemos un doble OR y así encontramos seguro ese puerto. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestra primera ruta, ¿vale? Como os fijaréis, con Express, con Node, es muy sencillo montar simplemente en un index.js, montar una aplicación de backend. Mientras que en Spring requerimos de un framework y una estructura mucho más compleja. En soluciones tipo Python o JavaScript, por ejemplo, con Flask en caso de Python o en Node, con Express en caso de JavaScript, son especialmente sencillas de montar. El problema que nos vamos a encontrar principalmente es que no hay una estructuración o una arquitectura definida claramente, puesto que al final son scripts que se van a ir ejecutando en el orden que nosotros le digamos. Entonces tendremos que ponerle mucho interés en lo que es la arquitectura y estructurar correctamente nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser define o definir, ¿vale? La primera ruta de la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una app, punto, y aquí dentro entramos en las diferentes tipos de peticiones HTTP. Nosotros tenemos diferentes métodos HTTP, pues tenemos GET para obtener datos de la base de datos, tenemos POST, que se utiliza normalmente para crear, tenemos PUT, que se utiliza normalmente para actualizar, es decir, nosotros tenemos también la posibilidad de poner un PUT o un POST, ¿vale? O, por ejemplo, un delete, que sería para borrar. Entonces, el get, digamos que no recibe ningún tipo de información, simplemente es una solicitud para, oye, dame determinada información. Y ya luego la aplicación de back, en nuestro caso, pues nos devolvería, por ejemplo, una lista de usuarios en formato JSON, ¿de acuerdo? Y ese es un proceso get. Normalmente, este tipo de peticiones HTTP están vinculadas a determinados estados o códigos de estado o status codes. Por ejemplo, hay diferentes rangos, del 100 al 200, del 200 al 300, del 300 al 400 y luego los 500. Todo eso lo podremos trabajar, ¿de acuerdo? Pero habrá que entender cuáles son los rangos y también los códigos de estado típicos que se utilizan en diferentes peticiones. Por ejemplo, un get normal será un 200, lo que nos devolvería sería un 200 normal. Ahora, lo que también nos devolvería, por ejemplo, una creación sería normalmente o estandarizaríamos en un 201. También tenemos el 202, 203, 204, cada uno tiene una particularidad concreta y eso al que luego consume nuestra API RESTful
puede permitirle saber si ha recibido correctamente la información, si le falta información, si el proceso se ha hecho o no se ha hecho, si ha dado algún error interno, si la ruta existe o no. Por ejemplo, si nos devuelve un 400, un 403, un 404, pues suelen ser problemas de la propia petición, mientras que los 500 suelen estar relacionados a errores internos de nuestra aplicación de back, ¿vale? Por lo tanto, este get devolverá en principio por defecto un 200. Todo esto lo iremos personalizando y luego tendremos que documentarlo a través de nuestro Swagger. Así que lo que primero que tenemos que hacer es definir, fijémonos, la ruta. Así que si nosotros ponemos esto, una barrita, sería la raíz de nuestro proyecto. Nuestra aplicación se va a desplegar en local, se nos va a desplegar en el puerto 8000, tal y como lo hemos puesto en nuestro archivo de .env que tenemos aquí, se va a desplegar en el 8000. Por lo tanto, esto quiere decir que esto será localhost 2.8000 barra, la raíz. Luego tendremos, ¿vale?, que trabajar la posibilidad de que todas las rutas sean, por ejemplo, barra API y que haya una redirección o alguna cosa así a alguna ruta específica. Pero por defecto, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra raíz del proyecto y ver qué nos devuelve en ese caso. Bien, lo que recibimos, de acuerdo, por defecto, dentro como parámetros, son el request, ¿de acuerdo? Siempre, y también la response, con la que luego podremos trabajar. Así que le podemos llamar recres o le podemos llamar como queramos. Esta rec es una request, la response es una response, que son obviamente de Express. Ahora mismo estamos en JavaScript puro y duro, no voy a tiparlo, pero cuando estemos en TypeScript vamos a intentar tipar absolutamente todo para que sea mucho más sencillo de mantener y de gestionar luego a nivel de equipo. Además, con el tiempo, obviamente se nos pueden pasar alguna cosa. ¿Qué vamos a hacer dentro de esta función? Si nos fijamos, el primer parámetro es simplemente un string y el segundo parámetro es una función anónima, es decir, es un callback que se va a ejecutar cuando reciba una petición a esta ruta. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es, oye, a partir de esta flechita podemos devolver algo o simplemente ejecutar algún tipo de proceso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues vamos a hacer un send hello world, ¿vale? Un saludo a nuestra petición, es decir, vamos a devolver algo. Entonces, a través de REST existe, a ver, ahora mismo no lo tenemos tipado, por lo tanto el Visual Studio Code no me lo va a saber interpretar, pero hay una opción que es send, bueno, sí, me lo autocompleta por defecto, ¿vale? Porque son los varios por defecto, pero cuando lo tipemos bien con TypeScript va a ser mucho más claro. Le vamos a hacer un send y lo que nos va a hacer aquí es el body de la respuesta. Nosotros cuando hacemos una petición, la petición normalmente porta o lleva cabeceras, body, código, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, la respuesta nos traerá un código, obviamente nos traerá un body, nos traerá unas cabeceras concretas y todo esto lo vamos a poder personalizar. Ahora mismo lo que vamos a hacer es enviar de vuelta un body cualquiera a nuestro cliente. En este caso nuestro cliente será un navegador, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer un res.send y vamos a ponerle, por ejemplo, app express más, vamos a ponerle aquí TypeScript más, vamos a poner aquí eh, más Swagger. Vamos a hacer algo así, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros despleguemos la aplicación, tendremos una ruta, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no está controlada por nadie, porque no tenemos como concepto todavía el controller bien montado, ni tenemos un poco la estructura que deberemos seguir, pero lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar esta línea. La request ahora mismo no se está utilizando, ¿de acuerdo? Pero la tenemos que definir porque es el primer parámetro, aunque podríamos, por ejemplo, de la request obtener las cabeceras, el body y poder trabajar con ellas. Incluso las propias requests también hay veces que vienen en la propia URL query parámetros de consulta que a lo mejor son interesantes tratar. Bien, dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es poner o ejecutar nuestra aplicación, ¿vale? ¿Vale? Entonces vamos a escuchar las peticiones a un puerto concreto. Para ello, muy sencillo, simplemente app.listen y aquí dentro especificamos el puerto y después normalmente podríamos simplemente hacer esto, pero tenemos que indicarle generalmente pues algo que tiene que ejecutar, ¿vale? Entonces vamos a hacerle que ejecute un console log, ¿vale? Lo voy a poner todo en una línea, pero si queréis podéis abrir llaves y si queréis podemos hacerlo así, ¿vale? Pero bueno, como es solo una línea, lo que quiero es que simplemente ejecute un console log y aquí le pongamos algún tipo de mensaje. Bueno, lo voy a poner en dos líneas para que sea un poco más claro.
pero vamos, que lo podríamos poner así. Vamos a hacer un console log y le vamos a poner algo así como express server y vamos a poner running in, vamos a poner HTTP. Importante también decir que ahora mismo no tenemos HTTPS. Nosotros no tenemos aquí ahora mismo un certificado que podemos utilizar, pero ya lo incorporaremos más adelante o cuando lo publicamos utilizando algún tipo de hosting, es entonces cuando el certificado HTTPS se habilitará. Entonces será muy importante también saber que estamos ahora mismo en un entorno no seguro pero local, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí esta, digamos, la ruta para que desde la propia terminal podremos pinchar en la ruta y automáticamente abrirla en el navegador, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí localhost, dos puntos, y aquí le vamos a poner llaves, perdón, dólar, llaves, y vamos a poner aquí port, ¿vale? Estoy utilizando comillas invertidas para hacer esa estructura de, bueno, ese string template en el cual esto va a ser sustituido por el valor, que en este caso es el 8000, ¿vale? Si lo ponemos encima vamos a poder tener, por lo tanto, una ruta que es localhost 8000. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es en el package.json vamos a generar un script, ¿vale? Vamos a intentar evitar hacer ejecución de comandos siempre por consola, porque luego a lo mejor no nos acordamos o lo que sea. Entonces lo vamos a plantear como un script. Vamos a hacer aquí un start, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un node, ¿de acuerdo? Y vamos a poner index.js. Esto lo que hará será ejecutar node, va a ejecutar el archivo index.js que tenemos a nivel de raíz, ¿de acuerdo? Más adelante, según vayamos evolucionando el proyecto, obviamente esto va a ser más complejo y vamos a incluir, por ejemplo, nodemon o soluciones similares que nos van a permitir tener un proceso daemon que esté ejecutando constantemente con cualquier cambio que lo vuelva a lanzar. Es decir, incluso podríamos ya plantearlo si quisiéramos, ¿vale? De momento lo vamos a ejecutar con node normal y luego le haremos con nodemon. Va a hacer entonces un npm start, ¿de acuerdo? O run start, ¿de acuerdo? Si nosotros, el start es como el script por defecto. Lo que podemos hacer es un start dev, por ejemplo, ponerle un nombre que será orientativo de que va a ser simplemente desarrollo o local, ¿vale? Que será para un entorno local. Entonces podemos hacer un npm run start local. ¿De acuerdo? Y eso lo que hará será ejecutar, si lo hemos hecho todo bien, el script y nos dirá que está listo y escuchando en esta ruta. Si pulsamos Command en Mac o Control, podemos interactuar con las URLs que salen por consola, así que le vamos a pinchar y automáticamente se nos abrirá en el navegador una ruta llamada localhost 8000, la está cogiendo, por lo tanto, de nuestras variables de entorno y nos sale el mensajito de Welcome to app express ts swagger y mongoose, que es exactamente lo que hemos especificado dentro de nuestro index.js. Bien, este paso es imprescindible porque lo que nos ha permitido hacer ahora mismo es plantear el inicio de lo que vamos a ir haciendo. Es decir, ahora mismo ya tenemos una aplicación que está corriendo correctamente. ¿Qué ocurriría si yo, por ejemplo, intentase navegar a users? ¿Vale? Es una ruta que no existe y nos dirá un error que dice cannot get users. Esto lo vamos a ver desde la terminal porque también, pero principalmente desde el navegador. Y esto lo vamos a ver aquí, ¿vale? Y entonces no existe. Ahora lo que podemos hacer es controlar también después las peticiones erróneas a rutas que no existen y poder tenerlas controladas o los errores incluso internos de los 500 a través de la configuración de app, ¿vale? Eso lo vamos a ir haciendo. En caso de que internamente ocurriera algún tipo de error, lo que ocurriría es que el servidor se pararía, ¿de acuerdo? Y esto no nos permitiría, las peticiones se quedarían bloqueadas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, por ejemplo, plantearlo con nodemon. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser un npm install -d nodemon para instalar y hacer pruebas para que constantemente cualquier modificación del proyecto automáticamente se replantee y se vuelva a relanzar, ¿no? Entonces vamos a instalar nodemon en el proyecto, ¿vale? Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, en el package.json tendremos un bloque nuevo
de dev dependencies, porque si nos fijamos en el comando que he hecho, le he metido el "-d", porque es una herramienta de desarrollo, lo hemos puesto aquí, y esto va a hacer que se despliegue localmente en modo desarrollo. Luego lo podríamos desinstalar y meterla en las dependencias generales del proyecto, pero bueno, de momento lo voy a meter aquí. Entonces ahora en el index.js lo que quiero es que se ejecute la aplicación, pero utilizando Nodemon, para que no se me pare el servidor en ningún momento. Así que lo que haríamos sería cambiar en vez de Node, cambiarlo por Nodemon. Y le pondremos npx delante. ¿Por qué? Cuando utilizamos npx estamos forzando a la aplicación a utilizar las librerías internas configuradas e instaladas a nivel de proyecto. En caso de que no existiera, la descargaría. Entonces es importante detectar que cuando queremos utilizar dependencias de nuestro proyecto, poner el comando npx o el flag inicial npx delante. Entonces ya no haríamos un nodemon global del sistema, sino que haríamos un npx nodemon, ¿de acuerdo? Que está instalado dentro y luego ya index.js. Este será realmente el comando que va a ejecutar el start local. Así que lo vamos a ejecutar y vamos a probar si funciona, ¿no? Bueno, ahora mismo la aplicación está obviamente parada. Si intentamos lanzarla, obviamente no la ha alcanzado, no tenemos nada cacheado, no hemos trabajado con la caché ni absolutamente nada, por lo tanto la aplicación no funciona, no tenemos un service worker, no tenemos absolutamente nada que nos permitiese a lo mejor cachar determinada información y que las peticiones no fallaran, por ejemplo, si estuviéramos fuera de línea. Pero ahora mismo, lo dicho, nuestra aplicación cliente, que es en este caso el navegador, no puede acceder, no puede alcanzar, por eso nos dice que está can be reached, es decir, no podemos alcanzar porque no existe una conexión a la aplicación porque está parada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es un npm run start local, ¿de acuerdo? Que lo que ejecutará será nodemon y esto automáticamente nos estará diciendo que está disponible a localhost 8000, ¿de acuerdo? Y nos dice que está haciendo un restart, que lo podemos ejecutar en cualquier momento con el comando rs, nosotros podemos poner aquí un rs y lanzarlo y lo vuelve a reiniciar. O lo que va a estar ahora mismo, porque no lo hemos configurado, podemos hacer un nodemon JSON a nivel de proyecto, que ya lo haremos, que nos va a permitir configurar qué tipo de archivos tiene que estar escuchando. Ahora mismo está en un watch mode o en un hot reloading, que también se le llama, y nos va a permitir, pues eso, cualquier cambio que lo detecte, ¿no? Entonces nosotros luego incluso podríamos decir, ahora mismo está buscando todos los archivos de todo el proyecto y además está mirando todos los JS, los MJS y los JSON. Cualquier archivo JS, MJS o JSON va a ser el que va a estar modificado, va a implicar una nueva reinicialización del servidor. Entonces ahora mismo yo puedo ir a la aplicación y lo tengo listo. Vamos a cambiar el mensaje, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí dentro de index.js, vamos a poner tu API RESTful Express, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Esto automáticamente en cuanto guardemos hace que se vuelva a reiniciar y cuando yo vuelva a hacer una solicitud al proyecto lo tenemos listo, ¿vale? Permitiendo así que cualquier cambio. Si no lo lanzáramos con nodemon, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Si hacemos un node index.js, que sería el comando que estábamos ejecutando anteriormente, yo lo puedo lanzar, obviamente la aplicación va a funcionar, ¿vale? Va a estar funcionando, pero por ejemplo, si yo pongo welcome to my API RESTful, yo guardo esto, obviamente, aunque yo lo ejecute, no voy a ver los cambios porque no se han persistido. Tendría que parar el servidor y volver a ejecutar el mismo comando. Y es entonces cuando, ahora sí, ya me saldría el to my API RESTful, ¿vale? Con la última actualización. Así que mucho ojo también, si no lo configuramos correctamente o no utilizáis Nodemon, de que cualquier cambio que hagáis en el proyecto tiene que estar o se tiene que volver a lanzar, ¿vale? Para que los recursos estáticos que se generen pues, y las peticiones estén adecuadamente planteadas, ¿vale? Así que ahora mismo ya lo tenemos un comando que es Nodemon, que es lo que vamos a estar utilizando. Bien, dicho esto, ¿qué nos falta? Bueno, ¿qué nos falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Configurar TypeScript, ¿vale? Entonces, para poder trabajar con TypeScript, ahora mismo podríamos haber planteado bueno, coger un proyecto ya base, etcétera, pero queremos configurarlo todo desde cero para entenderlo bien, ¿no? Así que lo que vamos a hacer va a ser un npm install y vamos a instalar lo siguiente. Vamos a instalar con "-d", ¿vale? Es decir, a nivel de dependencias de entorno de desarrollo, vamos a instalar TypeScript, ¿de acuerdo? Y vamos a instalar
todas las dependencias que teníamos con su versión de types, ¿vale? Para que exporten los tipos de forma adecuada. Así que vamos a ponerle ahora @types /express y @types /node. Lo vamos a tener que instalar. Además, también tenemos en este caso, bueno, Dotenf en principio no nos debería hacer falta y Nodemon en principio tampoco, luego veremos, ¿vale? Pero con esto lo que vamos a instalar es el TSC. El TSC es la herramienta que se utiliza para transpilar el código. Por lo tanto, muy importante, lo que se hace es coger el código de TypeScript y generar una solución de JavaScript, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que en nuestro tsconfig configuremos correctamente todo el proyecto de manera que luego la exportación o la generación de los archivos que se tienen que ejecutar o que tiene que ejecutar Node sean JavaScript en la versión que nosotros hayamos especificado. Entonces podemos utilizar todas las bondades que nos brinda TypeScript, que son bastantes, y después generar archivos JavaScript. Pero además nos va a permitir, independientemente de que utilicemos TypeScript o no, utilizar JavaScript. Por lo tanto, podemos tener ambos lenguajes disponibles. Y estas dos soluciones lo que nos está diciendo es que nos va a incorporar la versión de TypeScript de Express y la versión de TypeScript de Node para que podamos ejecutar sin ningún problema estos dos, digamos, esta solución, tanto TS-Node, que también lo podemos instalar, como la versión de Node de Express de TypeScript, ¿vale? Para poder acceder a los tipos de datos. Vamos a instalar estas dependencias. Y ahora que las tenemos a modo de desarrollo, tenemos por lo tanto el types y el types de Node. Es muy importante que todos estos types los metamos en las dev dependencies porque al final la versión de producción va a ser la build que hagamos nosotros, que va a ser una solución transpilada de nuestro TypeScript, ¿vale? Así que este tipo de instalaciones siempre es recomendable instalarlas como dev dependencies y que no vayan a las dependencies generales del proyecto. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es nosotros acabamos de instalar TypeScript. Entonces, ¿cómo utilizamos TypeScript? Bueno, pues a través de TSC. TSC es la herramienta que se utiliza, no la tenemos instalada globalmente, sino que la instalamos localmente. Entonces, para acceder dentro de la carpeta a esa librería que acabamos de instalar, utilizaremos npx y aquí dentro tenemos bueno, la solución, que en este caso es TSC, y lo que vamos a hacer es ejecutarle "-init", que lo que nos va a permitir es crear por defecto un archivo de TypeScript de configuración. Lo podríamos crear nosotros manualmente, pero esto nos va a generar ya un archivo con todos los elementos que se pueden comentar y descomentar y explicando cada uno de ellos de una forma muy clara. Así que vamos a poner npx tsc "-init", y ahora cuando ya lo tenemos, ¿vale? Lo que nos ha creado es un archivo de tsconfig.json con una configuración ya por defecto. Para empezar va a utilizar el target, es decir, a lo que va a transpirar es a ECMAScript 2016, utilizando el módulo de CommonJS, va a utilizar el strict en modo true, que esto, bueno, ya hablaremos un poco para qué nos va a servir, pero principalmente es modo estricto del lenguaje, que nos va a permitir, por ejemplo, que no haya variables de tipo any o cosas así, forzarnos a siempre tipar de forma adecuada las variables o que no existan variables que no estén, por ejemplo, que estén declaradas y no se estén utilizando en ningún lado. Luego tenemos el smodule interrupt, que sería la interoperabilidad entre los módulos de ECMAScript, es decir, importaciones y exportaciones, listas. Tenemos el skip lib check, que ahora mismo no está, digamos, haciendo un chequeo de TypeScript de las librerías de dependencias, todos los node modules, y luego también tenemos algunas, digamos, fuerza los nombres de determinados archivos, ¿vale? Pero eso en principio lo vamos a poder configurar. Esto nos ha creado por defecto a través del TSC init. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha generado a nivel de proyecto? Bueno, pues vamos aquí al proyecto y vamos a ver que tenemos un archivo tsconfig.json aquí disponible, que tenemos unas compiler options, un target, ¿vale? Tenemos module, tenemos como JS y tenemos un montón de opciones que podemos cambiar y modificar. Bien, si nos fijamos, si alguna de ellas no la conocemos o no la entendemos, es que justo a la derecha tenemos la descripción de lo que vamos a tener que hacer, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el incremental, composite, bueno, tenemos dentro del target, por ejemplo, el experimental decorators a true, esto lo vamos a tener que descomentar, ¿vale? También el emit decorator metadata a true, ya hablaremos un poco para qué, pero sobre todo lo vamos a utilizar para luego documentar con Swagger. Tenemos JSX Factory,
Factory, Fragment Factory, todas estas van a venir con conceptos de React, que ahora mismo en el proyecto React también le metemos TypeScript, entonces tenemos que descomentar alguna de ellas y personalizarlas. Tenemos a lo mejor, por ejemplo, la URL base, que también la tenemos también los paths, tenemos el rootdir, todo esto lo vamos a ir comentando ahora y lo vamos a ir configurando. Pero si en algún momento alguna de estas os parece interesante ver exactamente qué es muy interesante no borrar estos comentarios y simplemente dejar comentadas aquellas configuraciones que no vais a modificar. Por defecto nos estará diciendo que hay un pequeño error, bueno, aquí, y es porque ahora mismo no hay ningún archivo .TypeScript a nivel de la raíz del proyecto, o no se le ha especificado la raíz del proyecto. Si nosotros no le ponemos la base URL o los paths específicamente o el rootdir, digamos que no encuentra o no sabe dónde buscar, entonces nos va a dar un pequeño error. Lo que vamos a hacer es, a nivel de proyecto, vamos a crear un index.ts que será el sustituto de nuestro index.js, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es replicar lo que teníamos en JavaScript, lo vamos a replicar en TypeScript para empezar ya a utilizar TypeScript y luego borraremos el index.js. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es configurar nuestro tsconfig. Para nuestro tsconfig vamos a hacer unas cuantas cosas. Para empezar vamos a descomentar, bueno, el target lo vamos a dejar en ES 2016, esto está bien. El experimental decorators lo vamos a poner a true, ya digo, porque nos va a permitir utilizar, por ejemplo, TSOA para documentar y generar el Swagger, es decir, un archivo, y a través de arrobas vamos a ir poniendo decoradores. Estos experimental decorators también se utilizan, por ejemplo, si desarrolláis en Angular, pues Angular tiene sus propios decoradores, aunque podemos crear nuestros propios decorators también. Ahora mismo no lo vamos a usar, pero bueno, de alguna manera ya estaríamos configurando la posibilidad de hacerlo. Vamos a ponerle también, en este caso también la base URL, la raíz del proyecto, se la vamos a configurar. También vamos a hacer una cosa y en los paths va a ser crear un path. Y la idea será crear, por ejemplo, un path que le vamos a llamar @barra asterisco, es decir, cuando nosotros hagamos la importación pondremos @barra y esto ¿qué supondrá? Esto supondrá la raíz de lo que tendremos dentro de src barra asterisco. Es decir, vamos a sustituir el src por el arroba de manera bastante rápida, si no, no tenemos que estar todo el rato creando rutas muy largas. Podríamos incluso ser más específicos y crear luego otras anotaciones y rutas genéricas para encontrar rápidamente los elementos. Esto quiere decir, por lo tanto, que a nivel de proyecto tendremos que crear una carpetita llamada src donde iremos alojando cosas. De manera que a partir de ahora, cuando pongamos arroba, estará referencia a src y encontraremos las carpetas más rápido. Aunque si nos fijamos, podemos ir añadiendo tantas paths como queramos. Bien, luego tenemos también otra configuración que tenemos que hacer, es venir un poquito más abajo. Vale, tenemos el strict, necesitaremos también el source map, aquí está. A la hora de emitir o generar la solución, necesitaremos decirle el source map, ¿vale? A true. Esto quiere decir que el archivo original queremos que también se nos quede persistido de alguna manera para luego hacer también la depuración de una manera más limpia. Y luego también tenemos el out, bueno, el out file no lo vamos a descomentar, vamos a descomentar el out dir. Es decir, que cuando hagamos la transpilación de TS, queremos alojarlo en la carpeta dist, ¿de acuerdo? Alojaremos digamos, la build de nuestro proyecto, nuestro TSC, cuando genere nuestro JavaScript definitivo, queremos que se aloje en una carpeta que se llamará dist, que ahora mismo no existe, pero se generará en la primera ejecución. Además de estas configuraciones, vamos a ver si tenemos por aquí alguna más. Tenemos el ES-Module interrupt a true, el for consistent, el strict a true. Yo creo que con eso en principio va a ser suficiente. Y con esto va a ser vale. Entonces, lo que vamos a poder hacer también va a ser, cuando vayamos evolucionando el proyecto, haciéndole algunas configuraciones más a este tsconfig, o incluso si hacemos un proyecto solo de testing end-to-end o soluciones así, podemos crear nuestro propio tsconfig, digamos que este sería el raíz, el base, y otro que herede de este todas las configuraciones y luego solo personalicemos las que queramos. Realmente dentro de este tsconfig podríamos borrar todo lo que está comentado y solo dejar aquellas configuraciones que tenemos, pero dado que es el raíz, es muy interesante tener todas las opciones aquí listadas para el día de mañana si necesitamos modificar algo, tenerlo súper claro. Bien, entonces ahora mismo, teniendo el proyecto, tenemos el index.ts, el index.js. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a tener que cambiar bueno, principalmente lo que es la extensión, ¿vale? De JS la vamos a pasar a TS y aquí vamos a ir replicando un poco lo que teníamos aquí. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es importar de Express, ¿vale? En vez de utilizar require, vamos a utilizar el import. Así que vamos a hacer un import y vamos a ponerle llaves, vamos a ponerle from
recomendación, si ya sabemos cuál es la herramienta, por ejemplo, Express, él automáticamente ya nos dirá de dónde lo podemos instalar, digamos, traer de Express, ¿vale? Digamos, esta es la raíz. Aún así, es interesante también tener en cuenta que podemos dejar esto vacío y después completarlo. Y una vez ya estemos aquí, podemos ponerle control espacio y aquí buscar Express o lo que sea. ¿Qué vamos a traernos? Nos vamos a traer Express, nos vamos a traer Request y nos vamos a traer Response. Además, también vamos a traernos todo Express como, le vamos a poner un nombre, el export default, el por defecto, le vamos a llamar Express. Y de esta manera podremos hacer la aplicación. Además, nos vamos a importar, en este caso, .env, ¿vale? Y vamos a ponerle el nombre .env. ¿Por qué no me lo autocompleta? Porque este es el nombre, el alias que le estamos poniendo. Nosotros podríamos incluso también poner esto y hacerle un nombre, lo que sea, ¿vale? Y ponerle el nombre que queramos. Aún así, si lo ponemos de esta manera, le vamos a llamar .env a toda la librería, ¿vale? Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la configuración. Esto va a ser igual. Bien, ya lo tenemos. Ahora, el index.js, pues en este caso, lo que es el express y el puerto, esto va a ser exactamente igual. Porque TypeScript y JavaScript ya sabéis que es prácticamente el mismo lenguaje. Lo que pasa es que aquí podemos tipar algunas variables de ellas, ¿no? Entonces aquí le podemos poner que esto en efecto es express y nos funcionará. De esta manera lo tenemos tipado, es decir, está siguiendo la interfaz de Express, permitiéndonos, por lo tanto, que cada vez que hagamos app, aquí acceder a todas las funcionalidades automáticamente que nos brinda esa interface, ¿vale? Además, vamos a hacerle también que el puerto, en principio, pues puede ser un number, ¿no? Esto ya lo tendríamos disponible, o si no, si nos fijamos, aquí nos dice que está declarado, pero no está usado. ¿Por qué? Porque tenemos el strict, ¿vale? Además sería o un string o un 8000. Es decir, si nosotros nos equivocamos, ahora mismo estaríamos diciendo que el tipo string no es asignable a number, entonces podríamos tener aquí o un any, que entonces podríamos tenerlo, aunque no es recomendable, o si no, le ponemos un tipado totalmente inferido a lo que nos tengamos en el puerto o este valor. Además, también podemos ponerle diferentes valores, es decir, nosotros podemos poner que esto es un string o un number. Es decir, puede ser cualquiera de las dos. Esto nos permite, por lo tanto, decir, vale, pues es un string o es un número, ¿de acuerdo? Y en principio nos deberá valer independientemente de lo que toque. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a ponerle lo que sería la primera ruta. Así que vamos a coger la primera de las rutas, ya la teníamos aquí, y la vamos a meter en el index.ts. Entonces vamos a hacer un get, aquí que lo que va a hacer es traernos a la raíz del proyecto. Aquí el rec, perdón, es una request, ¿vale? Y el res es un response, permitiéndonos así tener tipados los tipos de datos mucho más claramente y después mucho más fácil de mantener y también de documentar. Entonces, cuando nosotros documentamos, ¿vale? Lo que intentaremos será hacer con documentation.js, automáticamente especificarlo y aquí dentro pues poner el comentario que sea para que después, si utilizáramos una función o cualquier cosa, automáticamente nos saliese la descripción que tenemos aquí. Le podemos poner params, ¿vale? Le podemos poner return, y toda esta sintaxis que ya iremos trabajando para documentar con JS, ¿vale? Lo voy a dejar como estaba de momento, pero lo ideal será tanto tipar las variables como también documentar muy bien nuestro código. Además también luego lo que vamos a hacer es el listen final, que será el último de los pasos y ya lo tendríamos listo. Entonces nuestro index.js que tenemos aquí ahora mismo ya no nos sirve, así que lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar y lo que tenemos que hacer ahora va a ser de alguna manera realizar algún tipo de operación que nos permita generar el TypeScript, generar el JavaScript a partir del TypeScript y además desplegarlo con Nodemon. Así que existe una dependencia que podemos instalar que se llama concurrency o concurrently, perdón, que se va a llamar, bueno, que vamos a instalar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí concurrently, ¿vale? Además, automáticamente Fig, en este caso, como utilizo yo, me va autocompletando. Si no la conocéis, lo mejor es ir a npmjs y buscar este nombre concretamente. Nosotros podemos ir aquí a npmjs.com en cualquier momento y buscar esta dependencia, ¿de acuerdo? La ponemos aquí o cualquiera de las que hemos visto.
y esta es la que va a hacer. Entonces vamos a ejecutar comandos de forma concurrente, digamos ahora, de manera que va a ser mucho más sencillo ejecutar varios comandos a la vez, ¿vale? Entonces tenemos aquí un poco pues, el número de descargas semanales, pues más casi 3 millones de descargas, el repositorio y también el comando de instalación. Además también vemos las dependencias que tiene y hace cuánto se publicó. Ahora mismo hace 2 días que hay una actualización, por lo tanto, en principio, estos dos colaboradores pues, han hecho alguna nueva versión de la dependencia y además también nos dice un poco cómo se ejecutan los comandos. Entonces, concurrentemente ejecuta este comando y este otro comando. Además, también se puede hacer de esta manera. Start, concurrently y después se le pone un comando y se escapan las comillas dobles con las barritas. Eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer ahora va a ser venir a nuestro package.json y plantear, bueno, primero instalar la dependencia que no le he dado, vamos a hacerlo, comprobar que la tenemos aquí dentro de las dev dependencies, vamos a ver que se nos incluya. Vale, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos dice Visual Studio? Dice, oye, hay ya muchas dependencias y, digamos, de alguna manera el Node Modules está empezando a crecer mucho. ¿Te gustaría incluir Node Modules al Gitignore? Y yo diría, obviamente sí, porque yo el Node Modules no lo necesito realmente para nada si lo tengo bien configurado, ¿no? Entonces, bueno, ya se me ha escapado el mensaje, no sé si lo puedo volver aquí. Ahí está, dentro de la campanita lo tenemos listo. Le podemos dar a Yes y esto lo que nos va a generar es un archivo Gitignore con el valor de Node Modules. Bien, ahora bien, también tenemos la posibilidad de generar estos gitignores, digamos, de forma automática a través de templates que existen en la web. Luego vamos a crear uno para Node y concretamente para Visual Studio. ¿Por qué? Porque el gitignore lo que nos está permitiendo es decir qué archivos o carpetas no queremos incorporar a nuestro repositorio remoto. Obviamente en los Node Modules, como decía, lo podemos generar cuando queramos. Nosotros en cualquiera de estos proyectos, cuando por ejemplo clonéis este proyecto, podéis hacer un npm install y lo que se va a hacer es instalar todas las dependencias que existen dentro del package.json, tanto las dependencias como las dev dependencies, y nos va a generar el Node Modules. Por lo tanto, nunca se tiene que subir porque al final es lo que más pesa del proyecto. Dentro de la carpeta, los Node Modules, si os fijáis, cada vez son más grandes. Y eso hay que generarlo en el entorno en el que luego se va a ejecutar, ¿vale? Ya sea una imagen de Docker o localmente nosotros dentro de nuestro equipo. Por lo tanto, es importante que el gitignore siempre aparezca. Además, también tenemos el gitignore y el git keep, que ya lo utilizaremos, ¿vale? Pero ahora mismo es importante destacar que no queremos los node modules. Además de que también podemos no querer, por ejemplo, en la build del proyecto o soluciones similares. Entonces, de momento el gitignore lo dejamos así, luego lo personalizaremos un poquito. Entonces vamos a ir a nuestro package.json y vamos a ir a los scripts y aquí dentro teníamos el start local que lo que hacía era ejecutar Nodemon de index.js, obviamente lo vamos a quitar y vamos a generar ahora un comando que se va a llamar build, ¿de acuerdo? Y vamos a ejecutar otro o crear otro que se va a llamar start, ¿vale? Y vamos a hacer otro que se va a llamar dev, ¿de acuerdo? De desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Acordaos de las comas, ¿vale? Si salen rojitos que se nos está olvidando o tenemos erróneamente puesto el valor, el script o se nos falta alguna coma. Entonces, lo que vamos a hacer en la build es generar nuestro TypeScript. ¿Cómo? O sea, bueno, nuestra transpilación con TSC, ¿no? Ejecutar TSC. ¿Cómo ejecutamos TSC? Además lo podríamos ejecutar ya. Pues lo que haríamos sería npx TSC y ya está. ¿De acuerdo? Además podemos hacerlo para todos los archivos o para solo algunos archivos concretos o muchas otras configuraciones que se le podrían hacer, ¿vale? Entonces, lo que tenemos ahora mismo es que este index TS se tiene que convertir en un index JS y es el que vamos a ejecutar. Entonces vamos a utilizar npx tsc y lo que hará es coger a partir de este archivo de configuración, que también se lo podríamos personalizar si queremos dedicar otro archivo de configuración distinto, pero por defecto, como buena práctica, intentar tener uno solo a nivel de proyecto y luego a nivel de otros proyectos otras configuraciones concretas que a lo mejor son interesantes tener en cuenta. El TSC buscará a nivel de raíz un tsconfig y a partir de ese tsconfig ejecutará y generará lo que hemos especificado dentro del tsconfig, es decir, nos generará una carpeta dist con la solución de nuestro index.js que se generará automáticamente y veremos la diferencia, ¿vale? Entonces, el start lo que va a hacer va a ser un node dist, ¿vale? Y lo que tiene que ejecutar es el index.js. Entonces, el comando start va a ser simplemente para ejecutar
el código transpilado, la solución en ECMAScript que se ha generado a partir de nuestro TypeScript. Y luego el dev, que sería un poco para ir haciendo pruebas, lo que vamos a ir haciendo es un concurrently, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí, escapamos las primeras comillas, ¿vale? Primer comando, y después otro comando que queremos también escapar. El primero de los comandos va a ser el siguiente, va a ser npx tsc y le vamos a poner un --watch. Esto lo que nos va a permitir es que se esté transpilando el código constantemente, ¿de acuerdo? Y esté escuchando cualquier modificación para transpilarla. Y además lo que vamos a ponerle aquí va a ser un nodemon. Vamos a ejecutar un daemon de nuestro proyecto, concretamente del archivo dist/indexjs, que será el archivo de nuestro proyecto, ¿vale? Nuestro proyecto transpilado. Así que esto ya lo tenemos y lo tenemos listo. ¿Qué tendríamos que ejecutar ahora mismo? Bueno, pues vamos a ejecutar, por ejemplo, el comando build, el primero, pero para ello tendremos que borrar nuestro index.js porque si no nos va a generar dos index.js y no queremos eso. Así que vamos a eliminar este. Vamos a darle move to trash y en principio vamos a trabajar ya con TypeScript, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un comando build, npm, run build, y si lo hemos hecho todo bien, ¿vale? En principio, bueno, aquí me está diciendo todo el rato la instalación de npm, vamos a hacerlo en un momento ya que estamos para evitar que salgan estos mensajes, pero si os fijáis, ya ha generado la carpeta dist, ¿vale? Y dentro de carpeta dist tenemos el map, que es el archivo original, donde se hace la referencia al origen y demás, que esto es muy interesante para luego la depuración, y luego por otro lado tenemos el index.js, y esto es, si nos fijamos, como en JS, totalmente puro y duro, con la importación, con las definiciones del smodule, express.env, es decir, una solución bastante interesante. Luego ya la configuraremos con Webpack para minimizarla todavía más y hacer una solución muchísimo más empaquetada y muchísimo más reducida en cuanto también a tamaño y ofuscación de código, ¿de acuerdo? Así que vamos ahora, voy a ejecutar este comando simplemente para que me deje chillar la versión de npm y así veis cómo se hace, ¿vale? Cogemos este comando, paramos esto y como pone "-g", que es instalar globalmente npm, lo que voy a ponerle aquí va a ser un sudo, sobre todo los que estamos en Mac y los que estáis en Linux, Ubuntu, etcétera, Debian, tendréis que poner sudo. Los de Windows, en principio, con ejecutar la terminal en modo administrador es suficiente. Instalaremos la versión 8.6.0 para que no me para ya tener la última, ¿no? Entonces preguntaremos por la contraseña. Un momentillo, voy a ponerla bien. Ahí está. Se instalará las dependencias y a partir de este momento ya tendremos nuestra versión 8.6.0 en principio. ¿Vale? Ya la tenemos actualizada. Así que ya ese mensaje deja de existir. Este tipo de instalaciones, mucho cuidado cuando las hacemos. Obviamente para de la 5.5 a la 6.0 pues tampoco va a haber unos cambios más grandes allá que sean menores, pero sobre todo cuando cambiamos de versión mayor, independientemente de sea de Node, de NPM, revisar cuáles son las aportaciones nuevas y si es recomendable o no instalarlas en ese momento. Siempre bajaros la LTS. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, lo que podemos ver es que ya tenemos disponible el index.js. Es decir, ahora yo ya podría ejecutar, por ejemplo, el start. Es decir, haré un npm run start, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos es nuestra aplicación corriendo en el puerto 8000, ¿vale? Que podemos ir aquí y aquí tenemos nuestra aplicación corriendo, ¿vale? Funcionando perfectamente, porque lo que está ejecutando es la solución transpilada y la build de nuestro proyecto. Entonces, lo que tenemos también que hacer ahora es probar el comando dev, ¿vale? Así que vamos a pararlo y vamos a hacer un npm run dev, ¿vale? Que va a ser el comando para estar escuchando cualquier modificación, hacer una transpilación y no daemon todo el rato teniendo la última versión disponible en nuestro navegador. Así que vamos a ejecutar npm run dev. Ahora mismo nos dirá que ha encontrado 0 errores, todo va bien y está watching file changes, es decir, va a estar mirando si hay cambios para generar TSC en una nueva versión de nuestro JavaScript. Lo que vamos a hacer ahora mismo es probar que en efecto funciona correctamente, todo bien, y lo que vamos a hacer es el index CS, por ejemplo, hacer algún cambio, ¿no? Vamos a poner ahora, vamos a ponerle aquí express más CSS, vamos a poner más nodemon, ¿vale? Más jest, por ejemplo, que le vamos a meter, más TS, vamos a ponerle TS aquí.
y guardamos, y automáticamente al guardar vuelve a lanzarlo, y en principio, si lo volvemos a lanzar, tenemos la última versión ya lista y preparada. Es decir, hemos montado lo esencial para empezar ya a configurar nuestro proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora mismo será generar, por ejemplo, una nueva ruta o plantear otra ruta distinta, ¿vale? Para hacer una prueba. Entonces, ahora mismo tenemos que la raíz nos devuelve esto. Vamos a hacer una nueva ruta, ¿vale? Ahora mismo ya digo, esto que estamos haciendo no está muy bien organizado, ¿vale? Lo que vamos a ir es organizándolo de manera hexagonal. Es decir, aquí las rutas no tienen que estar todas en index.ts porque luego va a ser muy difícil de mantener. Lo que vamos a poner aquí, por ejemplo, es un hello, ¿de acuerdo? Y lo que quiero es hacer una nueva ruta que sea /hello y que este me devuelva algún tipo de mensaje. ¿Qué tipo de mensaje me va a devolver? Bueno, pues vamos a poner que mande un mensajito de Hello World, ¿no? Vamos a poner aquí get Hello World. Bueno, welcome to get root Hello World. O hello, ya está. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos ir añadiendo rutas y cada vez que yo modifique, automáticamente, si lo tenemos desplegado con dev, él nos va a permitir acceder a esas rutas. Entonces, lo que tendremos que hacer en sesiones posteriores, cuando sobre todo nos dediquemos a la arquitectura, va a ser replantear todo esto con sistemas de enrutado y con controladores específicos y luego ya además montarle toda la arquitectura hexagonal, dominios, obviamente todo tipo de modelo de datos, etcétera, y conexiones. Entonces, ahora mismo, digamos, estamos planteando la base. Ahora mismo, por ejemplo, tendremos acceso a la barra y al /hello, es decir, la raíz y a hello. Así que vamos a ir aquí y vamos a ponerle /hello. Aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestra segunda ruta de nuestra aplicación creada. Entonces, lo que vamos a hacer, por otro lado, va a ser hacer unas instalaciones de nuestro proyecto de cara a lo que vamos a ir instalando estos días, ¿no? Vamos a instalar Webpack en el proyecto. Va a hacer un npm install Webpack, ¿vale? Esto lo vamos a instalar. Vamos a ponerle -d, ¿vale? Porque esto va a ser una instalación de desarrollo y esto nos va a permitir empaquetar la solución muchísimo y hacer una solución mucho más ligera. Vamos a hacer también vamos a meterle aquí Webpack, Webpack CLI, que lo vamos a utilizar para ejecutarlo. Y también vamos a instalar el Webpack Node Externals, lo vamos a necesitar. Y también vamos a instalar, aparte de Webpack Node Externals, vamos a instalar el Webpack Shell Plugin, que nos servirá para luego hacer la configuración de Webpack, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo. También vamos a meterle Slint, ¿vale? Para poner reglas a nuestro proyecto y empezar a programar de forma correcta desde el principio. Así que vamos a instalar. Ahora si nos fijamos en el package JSON tendremos estas instalaciones, ¿vale? En caso de que no hayas podido copiarlas, aquí las tienes, ¿vale? Vamos a hacer un npm install -d, vamos a poner slint, ese por un lado, y también vamos a poner jest, además del ts-jest, ¿vale? La versión de TypeScript y además también el @types de jest, que lo vamos a necesitar para nuestro proyecto. Y también, ya que estamos, vamos a meterle supertest para tenerlo. Bien, con esto lo que vamos a hacer es, primero, por un lado, reglas que queremos seguir a nivel de programación y código limpio que establecemos nosotros como equipo y que todo el mundo trabaje con las mismas reglas, y Jest como librería o framework de testing unitario y de integración, ¿vale? Así que vamos a ejecutar estas instalaciones de momento con el -d, nos acordamos, ¿vale? En caso de que nos equivocáramos, podemos hacer un install y luego volver a ejecutar el mismo comando, ¿vale? No hay ningún problema. Vale, ya las tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en la raíz del proyecto, vamos a generar la configuración tanto de Slint como también la configuración de Jest, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un npx Slint y aquí le vamos a poner init. Ahí está. Y esto nos va a hacer preguntas sobre nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a poner slint -init y nos va a decir, bueno, ¿para qué vamos a utilizar Slint? Uno, solo para corregir o chequear o comprobar la sintaxis que estamos utilizando, para encontrar problemas y corregir la sintaxis,
o para corregir la sintaxis, encontrar problemas y forzar un código un estilo de código. Obviamente vamos a elegir la tercera opción, aunque podéis utilizar estas otras. Este es muchísimo más estricto y por lo tanto también tiene unas repercusiones de que no nos permitirá, a lo mejor podemos configurarlo de manera que no nos permitirá publicarlo a un repositorio remoto sin haber previamente pasado las pruebas de Slim, ¿no? Así que le vamos a dar aquí. Y lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso, ¿qué tipo de módulos utilizamos? Pues en este caso utilizamos JavaScript Modules, tenemos luego los de Common.js, que son los de Require, que con los que hemos empezado la sesión, y luego None of These. Obviamente vamos a utilizar el primero de ellos, utilizamos import y exports dentro de nuestros proyectos. A continuación nos dice si estamos utilizando algún framework, React, Vue o lo que sea. Le voy a decir ninguno de estos porque ahora mismo no estamos en este proyecto utilizando React ni Vue, aunque cuando creemos la parte de front sí que pondremos aquí React. Y ahora nos dice si utilizamos TypeScript. Obviamente decimos que sí. Y a continuación nos dice en dónde se está ejecutando, si en navegador o en Node. Obviamente vamos a escoger Node porque es una aplicación de backend, mientras que cuando estemos con el de React le pondremos browser. Esto nos permitirá de alguna manera ver dónde se va a estar desplegando la aplicación y demás, ¿no? Entonces vamos a utilizar Node. A continuación nos dice si queremos, utilizar un estilo popular y ya público dentro del mercado que existe. Por ejemplo, Airbnb tiene algunas soluciones, Google tiene las suyas, y podemos utilizar esas o contestar algunas preguntas rápidas sobre nuestro propio estilo de programación. Yo le voy a dar a utilizar unas populares, pero vamos, que podéis utilizar obviamente cualquiera de estas. Aquí tenemos Airbnb, tenemos Standard, tenemos Google y tenemos XO. Obviamente, pues voy a utilizar la estándar y ya está, la guía, porque la Airbnb es bastante estricta y la de Google, bueno, hay alguna cosa que no me gusta, aunque podemos personalizarla. Le vamos a decir estándar y a continuación nos dice si lo queremos en un formato YAML, si lo queremos en JavaScript, pues lo queremos en JSON. Yo le voy a decir JSON, ¿vale? Que será nuestro archivo de configuración, es bastante más sencillo que en este caso JavaScript o YAML. Vamos a decirle tipo JSON. Y a continuación nos dice que vamos a utilizar la versión estándar, por lo tanto requiere de Slim 7.12.1 y estamos utilizando ahora mismo la versión 8.12.0, que sería la última. Le vamos a decir downgrade, bueno, vamos a decirle que sí, ¿vale? Luego ya veremos si merece la pena. Y luego por otro lado nos obligará a hacer algunas instalaciones. Nos va a decir que necesitamos el Slim plugin, el Standard Latest y luego la versión específica de Slim y alguna cosa más. Le vamos a decir que sí, que lo queremos instalar. Le damos a Yes, ¿de acuerdo? Y lo instalamos todo. Esto nos va a forzar ya unas reglas de programación que pueden ser comunes y que se suelen utilizar en entornos reales para que así todo el mundo desarrolle de una manera similar, ¿vale? Sobre todo JavaScript y TypeScript, que son tan volátiles y podemos tener algunos problemas luego de mantenimiento. De manera que ahora mismo tenemos un Slim JSON aquí que nos va a permitir establecer las reglas que nosotros queremos, además de que está extendiendo en principio del estándar, está parseando de TypeScript y además está utilizando la última versión de ECMAScript, el source type es module, es decir, los import-exports, además de un entorno que va a ser de Node y concretamente la última versión de ECMAScript, que en efecto es lo que estamos utilizando. Bien, dicho esto, una vez ya lo tenemos, vamos a hacer lo propio también con Jest. ¿Para qué? Para que podamos crear nuestros archivos de prueba. Vamos a hacer un Jest y vamos a poner init, ¿vale? Pero lo que pasa es que vamos a ponerle delante npx para asegurarnos de que estamos utilizando la versión instalada localmente. Vamos a instalarlo. Ahora nos dice si queremos utilizar Jest cuando lancemos el script de test, es decir, queremos que en este script de test que teníamos antes, que tenemos simplemente un eco, nos ejecute Jest. Obviamente le voy a decir que sí. Luego nos dice, le he dado a la Y simplemente, o ponemos Yes directamente. Would you like to use TypeScript in the configuration file? Obviamente le decimos que sí, queremos utilizar TypeScript. Si se está ejecutando con Node o con JSDOM, que sería browser-like, es decir, utilizar Node, igual que hemos hecho en Slim, le damos a Node. Y luego si le queremos añadir informes de coverage, es decir, que nos diga cuántas líneas de nuestro código están cubiertas por pruebas, pues obviamente sí queremos, porque queremos que se nos generen los informes de coverage de nuestro proyecto para asegurarnos de que tenemos por lo menos un 80% de coverage, aunque si seguimos metodologías tipo TDD, es decir, hacer los tests y luego la implementación, conseguiríamos a través de esa metodología un coverage del 100% y tener el proyecto lo más cubierto posible, ¿no? Así que le vamos a decir que sí. Y luego nos dirá si utilizamos Babel o V8. Vamos a hacer Babel. Y luego a continuación nos dirá si queremos borrar todos los mocks. ¿Qué son los mocks? Bueno, cuando nosotros hacemos pruebas unitarias, muchas veces una función no podemos hacer una prueba sin
tener en cuenta que depende de otra función que exista en otro módulo o que son dependencias de terceros, entonces hay que moquear o simularlas, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que antes de cada test, por defecto, esto es una configuración ya por defecto, aunque lo podemos personalizar después, todos esos mocks se limpiarían para que estén limpios para cada test, ¿no? La idea de los tests unitarios es que cada test se ejecute de forma aislada e independiente e incluso se puedan ejecutar de forma aleatoria, de manera que ningún test, se llaman unitarios por algo, no dependa uno de otro. Entonces los mocks se limpian antes de cada test para evitar que la ejecución de un test implique en la salida correcta o incorrecta de otro test, ¿vale? Así que bueno, esto ya hablaremos de ello más adelante, pero lo que vamos a hacer es decirle que sí. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora ya tenemos nuestro jest config. Aquí todo listo con el clear mocks a true, el collect coverage a true, el coverage directory será una carpeta llamada coverage. Luego vamos a tener aquí el coverage path ignore patterns, que esto sería para evitar que nos saque la ruta, lo vamos a descomentar de node modules para que no la contemple como algo a tener en cuenta dentro del coverage, ¿de acuerdo? También tenemos los reporters, podemos ejecutar, digamos, el informe de coverage, puede ser un JSON, texto, LCOF o Clover, ¿vale? Ya lo descomentaremos y lo iremos explicando, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí diferentes variables que podemos ir personalizando. Por ejemplo, también las extensiones de coverage que tenemos que cubrir, por ejemplo, los JavaScript, los TypeScript, los JSX, TSX, todos estos habrá que descomentarlos para poder trabajar con ellos. Y ahora, si nos fijamos también en el package JSON, tenemos un test, ¿vale? Planteado que es jest. Entonces, ¿cómo creamos nuestros archivos de test en un proyecto? Bueno, pues simplemente a nivel de proyecto tendremos que crear una carpeta que se llamará barra baja test por defecto o test, que será por defecto, si no lo tenemos configurado de otra manera, donde va a estar buscando. ¿Vale? El test directory se lo podremos también personalizar aquí, pero de momento lo que vamos a hacer es, por defecto, vamos a crear una carpetita que se va a llamar test con dos barras bajas. Además, automáticamente nuestro plugin de iconos nos va a poner una carpetita con una probetita y ahí dentro podemos establecer nuestros primeros tests. Entonces, nuestros tests están ya configurados para poder utilizar TypeScript, así que vamos a añadir aquí uno y vamos a poner, por ejemplo, example.spec.ts y aquí dentro crear nuestro primer test, ¿vale? No vamos a dedicarle mucho rato ahora mismo porque vamos a ir acabando la sesión, pero sí que lo vamos a dejar configurado para que funcione. Así que vamos a hacer aquí un describe, ya hablaremos de ello tranquilamente más adelante, y aquí lo que vamos a hacer es establecerle lo que queremos que se ejecute. Vamos a poner aquí my first test suite, es decir, mi primer conjunto de pruebas, y aquí vamos a crear nuestra primera prueba. Vamos a poner aquí un example of test, bueno, vamos a ponerle my first test case, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser ejecutar esto, ¿de acuerdo? Esto va a ser nuestro primer test. Y lo que vamos a hacer es simplemente algo muy sencillito, que es un expect true, y vamos a poner aquí el to be true. Esto nos permitirá, por lo tanto, hacer un test muy obviamente falso, ¿vale? Pero que lo iremos trabajando para poder hacer pruebas funcionales o unitarias de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, esto se va a comportar como una carpeta de pruebas donde podremos comprobar, oye, a nivel unitario si nuestras funciones están correctas, si devuelve el tipo de dato que debe devolver, simular algún tipo de petición, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo será un npm run test que lo ejecutará es jest, buscará este archivo y nos creará una carpetita de coverage. Vamos a ejecutarlo. A ver, un momentillo. Vale, aquí nos dice que la transpilación, ¿vale? La tenemos que configurar, ¿de acuerdo? Así que nos falta tsNode. Esto suele ocurrir cuando nosotros tenemos que ejecutar TypeScript desde Node. Y dado que esto está escrito para Node y con TypeScript, tenemos que instalar, nos dice que no encuentra el módulo tsNode. Este tipo de errores ocurren cuando estamos utilizando TypeScript y específicamente cuando utilizamos una librería tipo Jest en la cual el test no es sobre la transpilación, sino sobre el propio TS. Así que lo que vamos a hacer es un npm install -d de tsnode. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Y una vez ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es ejecutar el test. Ahora está ejecutando Jest y en principio
nos dirá que se ha ejecutado my first test suite, que es este de aquí, que dentro tiene un solo test, que es este, que ejecuta una línea que obviamente va a ser verdadera porque esperamos que verdadero, o sea que true, sea verdadero, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de los matchers y todas estas cosas y vemos cómo se podrían hacer alguna pruebecilla dentro de aplicaciones de Node. Esto lo que nos está permitiendo es también sacar un coverage. Ahora mismo no tenemos ningún coverage, tenemos un 0% porque no tenemos ninguna línea de nuestro proyecto cubierta por pruebas, pero el test ha pasado. Además nos ha generado un informe, en este caso dentro de LCOF report, con un index HTML. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un npm install -d serve, ¿vale? Para servir nuestro coverage a nivel de web, ¿vale? Y poder visualizar nuestro coverage. Vamos a instalarlo y lo que vamos a hacer en el package JSON va a ser un serve coverage, y lo que vamos a hacer aquí va a ser un npm npx. Vamos a poner aquí serve y le vamos a poner la ruta, ¿vale? Así que vamos a poner un cd dentro de la carpetita coverage. Dentro de coverage vamos a entrar en lcov report y una vez estamos dentro servimos esto en el puerto, por ejemplo, vamos a ponerlo así y cuando se sirve, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es incluso npm run test, ¿vale? Y lanzamos primero el test, luego que se lance el coverage, o sea, muestre el coverage y se sirva. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahora, a partir de ahora, podemos hacer un npm run serve coverage que ejecutará el test, luego se meterá dentro de la carpeta y lo servirá. Vamos a ver si lo hemos puesto bien. ¿Vale? Entonces ahora mismo está ejecutándose por defecto en el puerto 3000, ¿de acuerdo? Entonces cuando vamos al puerto 3000, lo que vamos a ver aquí es el informe de coverage. Ahora mismo no tenemos ningún archivo, ¿de acuerdo? Cubierto y no tenemos configurado correctamente esto. Ya lo iremos configurando, puesto que en nuestro JSConfig tenemos que indicar cuáles son los archivos que tiene que visualizar y que tiene que encontrar, ¿de acuerdo? Si nos fijamos aquí, el root dir se lo tenemos que definir, el restore mocks, bueno, el reset modules, todo este tipo de cosas las iremos personalizando cuando nos metamos en el mundo del testing. Pero ya lo tenemos todo listo y preparado para poder trabajar con Node con Express, generar rutas, poder desplegarlas, ejecutarlas con tsnode y sobre todo con TypeScript, además de aplicar una serie de reglas que nos van a ayudar a programar de una forma bastante organizada. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser cerrar todo, vamos a hacer un git add, vamos a ponerle git add punto, lo vamos a subir, vamos a ponerle aquí first commit, vamos a ponerle Node Express ts jest and slint ready. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos ready. Vamos a hacer un git push. Pero antes de hacer un git push, bueno, ahora mismo la carpeta de test, de coverage y demás no debería estar lista, ahora que lo pienso, no lo deberíamos añadir. Así que en el git ignore deberíamos crearlo rápidamente, ¿vale? Entonces, podemos ir a la web y poner un git ignore creator o generator, ¿vale? Vamos a buscar aquí. Y tenemos uno que se llama gitignore.io, ¿de acuerdo? Este gitignore.io lo que nos va a permitir es especificar cuáles son los frameworks, librerías, etcétera, que utilizamos y generarnos un gitignore que lo podemos copiar y pegar. Así que vamos a poner que trabajamos con Node, con TypeScript no sé si lo podemos poner, no. Vamos a poner Visual Studio Code concretamente, cuidado, no Visual Studio sino Visual Studio Code. No sé si podemos ponerle aquí Jest, vale. Vamos a ponerle Slint. Vale, pues ya está, con esta configuración ya lo tenemos suficiente. Vamos a darle a crear y automáticamente nos genera todo lo que sería la configuración que queremos. ¿Vale? Vamos a traernosla, nos la vamos a copiar y nos la vamos a llevar a nuestro gitignore. La vamos a pegar y entonces ahora mismo lo que nos va a hacer es evitar todas estas carpetas. Las carpetas de logs, los informes, el leaf coverage, ¿vale? También podemos añadir la carpeta de coverage o cualquier o cualquier carpeta llamada lcov, ¿vale? Esa también estaría incluida. También queremos que no se incluyan los node modules, también queremos que npm no se ejecute, o sea, no se añada. Las variables de entorno, este archivo no se debería subir, ¿de acuerdo? Tampoco la caché,
Luego tenemos aquí algunos de Nuxt específicamente para Vue, para React con Next, el de Gatsby de Caché, de Vue, pero bueno, esto ya los iremos personalizando, también la carpeta de Webpack tampoco, ¿vale? Entonces ya con esto lo tenemos planteado, vamos a hacer un git add, voy a hacer un git status para asegurarnos, ¿vale? Tenemos aquí de ignore y lo que vamos a hacer es un git commit, vamos a subir con el mismo commit, con el mismo nombre que le había puesto antes, ¿vale? Y ahora hacemos un git push y ahora ya lo tenemos listo para poder clonarlo. Así que vamos a venir aquí, vamos a cargarlo y aquí tenemos nuestro proyecto. Bien, aquí ahora mismo se nos ha generado el coverage y los tests, ¿vale? Que los tendremos porque el git ignore lo he creado anteriormente, podríamos volver hacia atrás, ¿vale? Pero bueno, igual que la carpeta de dist. Estas tres carpetas no las deberíamos tener que subir. Bueno, perdón, la de test sí, pero la de coverage y dist no haría falta, ¿de acuerdo? Por lo menos no se nos ha subido la de node modules, por cierto. El punto env tampoco debería estar aquí, así que lo tendremos que eliminar del repo. Ya lo haremos, ¿vale? Y lo dejaríamos limpio. Ahora mismo con nuestro git ignore listo con todas estas configuraciones para evitar que se suba. Bien, además también tenemos nuestro JSConfig, tenemos nuestro index.ts y lo tenemos todo listo. Simplemente clonarlo y ya estaría. Por otro lado, nos fijaremos también que tenemos aquí un pipeline que está ejecutándose. ¿Por qué? Porque en el GitLab YAML, cuando hemos creado por defecto, se estaba ejecutando ese YAML de prueba en el cual nos verificaba que nuestro proyecto no tenía ningún tipo de vulnerabilidad detectada para proyectos de Node. Entonces, si nos vamos a CI/CD, vamos a las pipelines, veremos que hay una en ejecución, bueno, que ya ha terminado en este tiempo en el que estaba hablando, y que podemos ver que ha ejecutado un Slint, ¿vale? Propio de GitLab, Node.js y además también para SendGrep. Y todo esto podemos entrar dentro de cualquiera de estas ejecuciones y ver que todo ha salido correctamente. Por lo tanto, es muy interesante tener ya un pipeline creado porque luego sobre este iremos trabajando e iremos añadiendo más comandos y automatizando determinados procesos como puede ser la ejecución de pruebas. Nosotros podríamos añadir dentro de nuestro GitLab CI/CD añadir otro stage más, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, le podemos llamar test security test, ¿vale? Y a este cambiarle el nombre. Y aquí podríamos hacer otro stage que se llamaría, por ejemplo, unit test. Y hacer uno, concretamente un stage que tengamos por aquí, que se va a llamar igual, unit test, que lo que hará será directamente ejecutarlo, pero tendremos que especificar una imagen y una serie de cosas. Así que ahora mismo no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así, pero lo iremos haciendo. ¿Para qué? Para que luego cuando se suba automáticamente vayamos viendo si pasan las pruebas unitarias, las pruebas de integración y todo lo que vayamos haciendo. Así que lo dicho, lo hemos dejado ya montado, más o menos listo, para añadir Webpack, que lo haremos en la siguiente sesión, además de una estructura de carpetas que la vamos a ir dejando lista, que van a ser las siguientes. Vamos a crear una carpetita que se llama controller, ¿de acuerdo? Vamos a crear a nivel de SRC otra carpeta que se va a llamar domain, ¿vale? Luego iremos hablando de la arquitectura hexagonal y demás, pero ya ahí dejamos un poquito las carpetas creadas. Vamos a crear otra carpeta que se va a llamar roots, ¿vale? Donde vamos a crear las rutas de nuestro proyecto y además, por otro lado, vamos a crear una carpeta de utils y vamos a crear otra carpetita que le vamos a llamar server. Con esto lo vamos a tener aquí todo configurado y lo vamos a ir montando y este va a ser nuestro servidor o nuestra aplicación de servidor que luego estará configurada dentro de la carpeta server de una manera mucho más elegante, mucho mejor estructurada y mucho más mantenible y fácil para después detectar cualquier error o problema o incluso que sea extensible, es decir, que desarrollemos más cosas y las podamos ir incorporando de una manera muchísimo más sencilla. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.